desarrollada. Que parte de todo el debate en Colombia, ustedes lo han oído, es si se requiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros lo que hemos dicho es, lo que tenemos es que implementar la Constitución del 91. Esa riqueza del título de derechos de la Constitución, ese compromiso con el ambiente es fundamental. Yo quiero saludar también a nuestros procuradores, la procuradora regional aquí en el departamento, al señor procurador provincial, el doctor Ernesto Amezquita. Están estrenándose en sus cargos hace unos cuantos días y van a ser fundamentales también en todo el diseño de la estrategia de la Procuraduría aquí en la capital del eje cafetero, que es precisamente la ciudad de Armenia. Cuando nosotros decidimos abordar una cantidad de temas que mucha gente dice, ¿y qué hace la Procuraduría metida en esos temas? La gran pregunta nuestra es al revés, es decir, ¿por qué la Procuraduría no se metía en estos temas? Más bien, ustedes saben que la función de la Procuraduría por mandato constitucional es defender los intereses de la sociedad. A la Procuraduría se le conoce normalmente y de manera exclusiva por su capacidad sancionatoria, por sus funciones y sus competencias disciplinarias. Pero hay un componente que tiene que ver con la defensa del interés público. No hay un funcionario en Colombia que tenga una mayor responsabilidad definida constitucionalmente de manera tan clara como el caso del procurador y de la Procuraduría. Más importante, la Procuraduría. Tal vez ustedes recuerdan que yo insistí mucho en mi campaña en la Procuraduría, tanto en el Consejo de Estado como en el Senado, que lo que este país requería era mucho más Procuraduría que Procurador. Porque al fin y al cabo nuestro paso por la Procuraduría es pasajero. Yo voy a estar 4 años y estoy cumpliendo 6 meses apenas la semana entrante, pero el tiempo pasará y si uno piensa en una agenda personal como procurador y no en el fortalecimiento institucional de una entidad como la Procuraduría, pues simplemente se está equivocando. De ahí la importancia de pensar en cuáles son en realidad las funciones misionales de esta entidad, de ahí la importancia de proyectar hacia el futuro lo que deben ser las áreas de trabajo de la Procuraduría, y allí es donde confluyen en esa misma agenda no solo todos estos conceptos que les estoy mencionando, sino la necesidad de crear unas líneas de trabajo en esas direcciones. Porque yo puedo estar sancionando alcaldes, yo puedo estar suspendiendo gobernadores, inhabilitando representantes a la Cámara, senadores, pero si uno no deja un legado de defensa de lo público, en el caso particular de la defensa del interés público, como es el propósito fundamental de la Procuraduría General de la Nación, simplemente no está haciendo nada. O simplemente está logrando acciones en el corto plazo sin dejar un legado de verdad en relación con lo que representan los derechos de los colombianos y la defensa del interés público. Cada vez que nos toca hablar de ética y de lucha contra la corrupción en los diferentes escenarios en Colombia, y nosotros lo que hacemos normalmente, y lo haremos también en Armenia próximamente, son audiencias con la ciudadanía, donde no llegan los funcionarios públicos, sino llegan los ciudadanos de a pie a decir, mire, lo que está pasando en esta ciudad o en este departamento, como lo hicimos ayer en Yopal. Ayer tuvimos una audiencia con 500 personas en Yopal y la gente presenta las quejas, sus inquietudes, sus preocupaciones, y eso se convierte para nosotros en un compromiso de trabajo, de tramitar las denuncias, de responder a las inquietudes de las personas, y ahí se encuentra una línea de trabajo. Pero esa línea de trabajo tiene que obedecer además a un plan de trabajo que sea consistente con las funciones de la entidad. Que, como les digo, por el momento tan crítico que está pasando el país, y ahora hablando con el señor rector, yo le decía, por el solo hecho de la conversación que ya tuvimos nosotros aquí previamente, estoy convencido que aquí vamos a hacer una gran alianza con la universidad, con el cuerpo académico y con los profesores. Porque además el rector nos acaba de contar, está escribiendo un libro de ética. Ese es el mayor déficit que tiene el país. El país está en una bancarrota ética en este momento de verdad lamentable. Una bancarrota ética que tiene que ver con la forma como hemos distorsionado los valores de la democracia, la función del Estado y sobre todo la consideración de lo público. Hasta hace muy pocos años, lo público, la mayoría de la gente pensaba, era el Estado. Entonces, si uno estaba vinculado al Estado, eso a mí no me concierne. Lo público tiene que ver con lo que el burócrata allá, el secretario distrital o el secretario municipal hace, o eventualmente con lo que hace un juez o con lo que hace un parlamentario.
Yo creo que por fortuna eso ha evolucionado de tal forma que hoy nadie se puede sentir ajeno al público. Es más que nunca, el sector privado hoy tiene responsabilidades públicas y las tiene por la forma como se está viviendo esta crisis en la que estamos sumidos, que repito, es una crisis ética. Comentábamos con el rector anteriormente, si ustedes ven la portada de la revista Semana que salió, ahí hay una pregunta de fondo a 6 personalidades del país de por qué el tema fundamental de Colombia en este momento es ético, con todos estos escándalos de corrupción y la multinacionalidad de la corrupción y el crimen organizado transnacional y lo insuficientes que son los mecanismos locales para lograr una lucha efectiva contra la corrupción. Y todo nos lleva a un problema de valores, a un problema de propósitos de la sociedad y del Estado. Y nos está dejando además, que es lo más grave de todo, un panorama bastante complejo que tiene que ver con un gran escepticismo de la gente, una gran indignación de la gente frente a la corrupción. Indignación por lo que está pasando y escepticismo porque la gente no está creciendo en el Estado, ni está creciendo en la institucionalidad. Y estos son los momentos de la sociedad en que entonces aparecen las soluciones populistas, las aventuras autoritarias, como lo hemos visto en buena parte de nuestro vecindario regional aquí en América Latina, y eso es lo que tenemos que evitar. Y nosotros hemos pensado, por eso, que no se trata únicamente de tener acceso a los que están oficialmente trabajando dentro del Estado, sino que la alianza con las universidades, con el cuerpo académico de las universidades y con los estudiantes es fundamental. No gratuitamente, y no lo digo solamente por la Constitución del 91, la mayoría de las transformaciones históricas de este país, que han sido como la vuelta a la esquina en nuestra historia, han tenido que ver con la participación de los jóvenes. Y seguimos convencidos de eso. Y ha sido la universidad el motor y el laboratorio que ha generado las grandes transformaciones sociales del país. Y tiene que seguir siendo. Y no puede quedarse ajena a ese proceso y a esa gran responsabilidad histórica que tiene en este momento. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y esa es la razón por la cual estamos trabajando con las nuevas generaciones. Y esa es la razón por la cual tenemos una agenda que toca a las nuevas generaciones. Y la agenda que toca a las nuevas generaciones sigue siendo una agenda de derechos, sigue siendo una agenda de defensa del medio ambiente, sigue siendo una agenda de defensa del agua. Yo pongo un ejemplo que realmente a nosotros, como que los hechos nos han venido entregando determinados instrumentos que son fundamentales. Ayer les contaba, estábamos en Yopal, hace un mes estábamos en Montería, estuvimos hace 2 semanas recorriendo todo el río Atrato con 25 ambientalistas, río arriba, un río que está lleno de mercurio por cuenta del crimen organizado que se apoderó del río Atrato. ¿Y por qué son relevantes esas cosas? Porque resulta que hoy en día nuestra Corte Constitucional, producto de la Constitución de 1991, dijo algo que le parecía a muchos una cosa bastante extraña. Es que resulta que los ríos tienen derechos. Y emitió una sentencia a la Corte Constitucional que tiene que ver con los derechos del río Atrato. Y esos derechos del río Atrato son los derechos que también tiene el río Suinú y los derechos que tiene el río Cravo Sur, lo decía ayer en Yopal, y los derechos que tiene el paisaje cultural cafetero. Es que el punto es ese. El punto es que en el país, desafortunadamente, después de 52 años de conflicto, después de más de 230.000 muertos y después de haber dejado 8 millones de víctimas, la agenda de las verdaderas transformaciones sociales y ambientales, digámoslo así, del país, quedó tapada, nosotros lo decíamos, por el humo de la corrupción. El humo de la guerra que no dejó ver la corrupción. Tanta discusión sobre el conflicto armado que las verdaderas agendas de discusión del futuro del país quedaron aquí debajo de la neblina del conflicto armado con la guerrilla. En este momento en que parece que esto se está clarificando y estamos construyendo la paz, es hora de sacar a la superficie todas esas agendas que estuvieron ahí dormidas durante tantas décadas en la historia reciente del país. Y esas agendas tienen que ver, por supuesto, con las reformas sociales, pero tienen que ver con los temas ambientales. Yo venía ahora de Pereira, porque nos vinimos por el aeropuerto de Pereira, y estaba viendo toda esa ola de construcciones que están aquí prácticamente a centímetros de la vía
destruyendo los guaduales, destruyendo las cañadas. Uno se pregunta dónde está la autoridad ambiental acá, qué hacen las corporaciones regionales, qué hace la Corporación Regional del Quindío acá. Aquí no hay una autoridad que ponga un poquito de orden frente a la dictadura del ladrillo, como le dicen en España, que es la que violenta un paisaje declarado Patrimonio Común de la Humanidad, como es el paisaje cultural cafetero. Y ahí es donde dice uno, pues reaccionemos, y debe reaccionar la autoridad, y tiene que reaccionar la universidad, pero sobre todo tiene que reaccionar la ciudadanía. Nosotros hemos insistido mucho como principio, además de carácter ético, que uno no puede crear falsas expectativas. Nosotros tenemos una misión y tenemos una responsabilidad, y la vamos a poner en marcha y la estamos poniendo en marcha, pero resulta que esa misión y esa responsabilidad, sin el respaldo de la ciudadanía, se va a quedar completamente trunca. Yo he dicho muchas veces, ustedes han oído la famosa teoría de los tres mosqueteros, ¿no? Los salvadores del país, los héroes de la jornada, los superhéroes. Eso no puede ser así. Desde la Constitución del 91, quienes tienen la responsabilidad de los cambios en este país son los ciudadanos. Obviamente hay unas instituciones que contribuyen a esos cambios, pero es la ciudadanía la base del cambio de la realidad de un país. Y esa ciudadanía, que debe ser activa, por supuesto, supone obrar de conformidad con estos principios. De ahí que lo que les estamos proponiendo hoy, entre otras muchas cosas, y que es el origen como la premisa mayor de por qué vamos a trabajar en la defensa del paisaje cultural cafetero, es que arranquemos por la defensa de esos principios que son esenciales. Una alianza con esta universidad, con las otras universidades aquí presentes, una alianza que nos permita, por el lado positivo, sellar unos acuerdos en materia de transparencia, de reflexión sobre lo que significa la integridad pública, la ética pública, que como les digo, por ser pública no necesariamente exonera a los particulares de participar en esas actividades. Y yo estoy convencido que ese motor desde la universidad va a funcionar. Tenemos ya unos convenios con algunas universidades del país, sobre todo en Cali y Bogotá. Luego es bienvenida esta ocasión para sellar aquí desde la Universidad de la Gran Colombia un gran compromiso, un gran pacto por la ética y por lo público que nos va a permitir dar ese paso que Colombia necesita en este momento, que implica además recuperar la institucionalidad. La institucionalidad está minada, está contaminada de paso también, y la ciudadanía cada vez ve con mayor resquemor y con mayor dificultad que las soluciones las traigan las instituciones tradicionales. Y eso es lamentable, porque realmente lo único que ofrece una solución cierta de largo plazo es la institucionalidad. Si nosotros no confiamos en la institucionalidad democrática, además, simplemente, repito, estamos transitando por el camino equivocado. Fíjense ustedes en la época reciente cuántos males le han caído a este país, mucho más que las 7 plagas que uno se pueda llegar a imaginar. Le cayó todo el crimen organizado, le cayó el narcotráfico, le cayó el terrorismo, le cayó el paramilitarismo, la delincuencia común, la criminalidad organizada en general. Una de las grandes ventajas de este país es que siempre hemos tratado de buscar las soluciones respetando la institucionalidad democrática. En el momento más crítico del país apareció un fiscal en 1996 que rompió los vínculos de la sociedad colombiana con el narcotráfico, el doctor Alfonso Valdivieso, a quien todavía le debemos muchísimo en este país cuando hizo las denuncias del financiamiento de una campaña presidencial por el narcotráfico. Después una Corte Suprema que también se sobrepuso a los embates del narcotráfico y elaboró toda una doctrina que, con base en el enriquecimiento ilícito, logró combatir los carteles de la droga y minarlo. Lo mismo sucedió más adelante contra el paramilitarismo. Lo que les quiero decir es que, pese al gran escepticismo y al gran pesimismo que se vive en este momento en el país, si nosotros somos capaces, con la reflexión desde la universidad, de plantear alternativas de solución a la crisis ética que está viviendo el país, estamos apuntando en la dirección correcta. Y la defensa del medio ambiente y la defensa del paisaje cultural cafetero, que es lo que nos une acá y que fue precisamente el motivo principal del convenio que promovió el procurador Diego Trujillo con las Naciones Unidas y con la Agencia Hábitat de Naciones Unidas, fue fundamental. Y no es una coincidencia que el primer programa piloto de ONU Hábitat en defensa del medio ambiente, y en este caso
del paisaje cultural cafetero vaya a ser precisamente en esta región del país, tan bendita por la naturaleza y tan ignorada por la dirigencia pública a la hora de la defensa de los derechos como tales, ambientales, que son fundamentales, o de la función ecológica de la propiedad, para decirlo con mucha claridad. Por eso, señor rector, y yo aquí termino porque entiendo que esto es un conversatorio y perdónenme ustedes si me demoré más de la cuenta en esta intervención inicial, pero quería como entregarles el contexto de por qué estamos en este momento donde estamos, queriendo llegar más adelante a todo esto. Y quisiera simplemente terminar dándole la palabra por unos minutos a quienes hacen parte de nuestro programa de los estudiantes, porque estamos en una universidad y para nosotros la universidad juega un papel prioritario en esta transformación cultural. Yo le voy a pedir a Andrea Ortega y a los muchachos de la Fundación Sabana y Paz que muy brevemente nos cuenten la razón de ser de este programa, y ahí ya podemos iniciar el diálogo, si a ustedes les parece. Muchísimas gracias, y de verdad hoy iniciamos una línea de trabajo aquí desde Armenia, el rector, con el concurso de la universidad, de todo el cuerpo académico y de los estudiantes, que yo estoy seguro que va a marcar una pauta distinta en el desarrollo del país. Tenemos la ventaja que estamos en el sitio adecuado, con las personas adecuadas, y creo yo puliendo cada vez más unos objetivos que apuntan precisamente a la modernización del país, respetando como siempre esos principios que delineamos desde la Constitución de 1991. Muchísimas gracias. Terminamos entonces la presentación del programa juvenil Ser Procuradores a cargo de la Fundación Sabana y Paz.